Análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Retos Fuentes. Hablamos acerca de los retos que tendrá que enfrentar en los próximos 4 meses, exactamente 120 días, el vicepresidente designado hoy, Juan Alfonso Fuentes Soria, como vicepresidente de la República, junto con el doctor Alejandro Maldonado Aguirre como presidente constitucional de la República de Guatemala. Retos Fuentes es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antiguo a través de Facebook, las cuentas de nuestros analistas de hoy, en el caso del licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar, quien lo hace a través de su cuenta @CrisMaCastillo, y del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar_Ortiz. Yo participo en la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_. Para comenzar esta noche con Retos Fuentes, estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El recién electo vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria destacó brevemente cómo encarará el puesto durante estos próximos 4 meses. El Partido Libertad Democrática Renovada Líder comienza a desintegrarse. 9 diputados se declaran independientes. En los Estados Unidos, joven de 14 años que fue arrestado por ser acusado de llevar una bomba a la escuela, recibió una invitación a la Casa Blanca para formar como forma de disculpa. Y este miércoles se completó la primera jornada de la fase de grupos de la edición 2015-2016 de la UEFA Champions League. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Retos Fuentes es nuestro hashtag de la noche, y es que esta tarde Juan Alfonso Fuentes Soria fue designado como vicepresidente constitucional de la República de Guatemala. Recibió 134 votos en el Pleno del Congreso de la República y con los mismos pues fue ya juramentado como vicepresidente de la República. Afronta grandes retos de cara a los próximos 120 días que estará en el poder. Recordemos que tanto Alejandro Maldonado Aguirre como Juan Alfonso Fuentes Soria culminarán su periodo transicional el próximo 14 de enero del año 2016. Retos Fuentes es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Definitivamente esto requiere un trabajo muy intenso, un enfoque multidisciplinario, un trabajo en equipo, y no duden que lo haremos con mucha intensidad, con mucha entrega y dedicación. Y si bien pudiera parecer que 4 meses es poco, cada día será trabajado a plenitud, y yo creo que es posible dar metas concretas en cuanto hayamos coordinado las prioridades con el señor presidente y su equipo. Salud es un tema que no es inevitable, salud, educación, el tema del medio ambiente, que aunque eso requiere soluciones a largo plazo, nunca es tarde, hay que comenzar por el principio, de manera que esos serían algunos de los asuntos que urge, y desde luego hacer un análisis minucioso, detallado, de las demandas que la sociedad ha hecho para ver cuáles pueden ser atendidas, en qué momento, y con toda la dedicación del caso. Desde luego el tema de seguridad alimentaria y nutricional es básico, el tema de la prevención y mitigación de riesgo a desastres es fundamental también, y el tema de las demandas que se han hecho de reformas legales creo que no pueden dejar de ser atendidas, y nosotros haremos el mejor esfuerzo para avanzar en todo lo que corresponde a la presidencia, a la vicepresidencia. Haremos un trabajo integrado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Retos Fuentes es nuestro hashtag de la noche, refiriéndonos a los retos que tiene de cara a los próximos 120 días el ya designado vicepresidente constitucional Juan Alfonso Fuentes Soria. Hablamos de lo que se plantea en las redes con Retos Fuentes como nuestro hashtag de la noche.
entre exrectores. El mayor de los retos Fuentes es la transmisión de mando. La vicepresidencia es más compleja que la USAC, es lo que nos dice Raúl. Por supuesto, creo que no habrá ningún tipo de duda al respecto. Brandon nos plantea cuál sea el resultado, va a tener que enfrentar muchos retos el nuevo presidente y lograr mantener esa unidad en la población. El licenciado Adrián Zapata, analista de este espacio, tuitea con nosotros: indispensable que coloque en su agenda el tema financiero y la transición que hoy los excluyó en la conferencia de prensa, es lo que nos dice el licenciado Zapata. Reabastecer de recursos a las instituciones de salud y educación. Nos dice también Denis Agastume: difícil tarea, probablemente no saben ni por dónde empezar. Triste realidad, debemos de apoyar. Creo que sí pueden poner su grano, es lo que nos dice Denis. Juan Carlos, bueno, eso ya es del tema anterior. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar. Juan Carlos, Edgar, muy buenas noches a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Bueno, un tema que tiene que ver, que hay que leerse en dos contextos. El primero es un gobierno de transición, es un gobierno de 4 meses, y para lo cual se ha decidido poner a ciudadanos probos y honorables. Es decir, que los 3 que estaban lo son. Los 3 que estaban lo son. El menos tachado de pronto era el doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, digamos, el que tuvo menos señalamientos públicos en las redes, etcétera. Y yo hace unos días pensaba y hacía el análisis de que era el candidato de la despolarización. Porque los otros, digamos, los otros actores con todos sus méritos y toda su trayectoria, que es, hay que reconocerla, y que son ciudadanos que le han hecho aportes importantes al país. Estamos hablando de la licenciada Raquel Zelaya, directora ejecutiva de ACIES, y estamos hablando del licenciado Gabriel Medrano. Ambos, digamos, han sido actores tradicionales de la estructura de poder del país. Ambos han ocupado importantísimos cargos del país, y lo que estamos viendo claramente es una rotación de élites en el Estado guatemalteco, un poco como lo planteaba nuestro colega hace unos meses, de cómo Pareto afirma precisamente de que en el Estado hay movimientos cíclicos de rotación de élites. Los otros dos actores lo que hacían era polarizar la toma de decisiones en el Congreso. Líder en su momento, y el doctor Manuel Valdizón sale afirmando que la más idónea era una de las candidatas, y por el otro lado la UNE había también afirmado cuál era su candidato preferido. En el caso de Manuel Valdizón, él expresó que iba a ser la doctora Raquel Zelaya. En el caso de la UNE dijo que iba a ser el doctor Orellana. Entonces, en función de eso, digamos, se podía proyectar que la figura de despolarización dentro del Congreso de la República iba a ser el doctor Fuentes Soria. Afortunadamente, digamos, se llega a un consenso dentro del Congreso de la República, porque hubiese sido más complejo y mucho más tenso que no hubiera acuerdos, no hubiera consensos, o que la tensión en la votación llegara a un punto en el que los dos candidatos que pasan a segundas y terceras votaciones hubieran quedado muy cercanos, y eso hubiera terminado de polarizar al Congreso de la República y hubiese terminado de ponerlo en contraposición y en choque con el presidente, el actual presidente de la República. Entonces me parece primero que hay una legitimidad en cuanto a que más de 130 diputados votan por el vicepresidente. Eso hay, digamos, hay una legitimación a través del acto político. Luego, insisto, es un candidato de despolarización con mucha experiencia en administración pública. Pero lo que hay que reconocer, y ahí rescato las palabras de Adrián y las palabras de otros de los tuiteros que nos compartían, que hay como que elementos puntuales y temas prioritarios. Primero, obviamente, en 4 meses no se puede cambiar un Estado que además queda en condiciones muy complejas por la camarilla que gobernó previo a este gobierno de transición. Tampoco se van a poder reactivar líneas de política pública que prácticamente están, digamos, paralizadas. El tema de salud, el tema de educación mismo, no se pueden reactivar sin pasar, por ejemplo, por la confrontación con los sindicatos y con la ausencia de recursos en este momento. Y eso nos mete a temas estratégicos para este gobierno. En primer lugar, obviamente, la transición de mando.
hay que garantizar las condiciones de una transición de mando en paz y que respete el proceso electoral, digamos, la voluntad del pueblo que se ha venido manifestando a través de la primera vuelta y seguramente se va a manifestar en el balotaje. Esa transición de mando que sea ordenada, que sea pacífica y que logre en alguna medida introducir al nuevo gobierno dentro de esta estructura y la parafernalia del Estado guatemalteco. El segundo gran reto tiene que ver con el presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año 2016, es decir, los artífices del vínculo entre ejecutivo y legislativo obviamente va a tener que ser el actual gobierno, el presidente y el vicepresidente electos, más el ministro de Finanzas Públicas. Y el tercer tema que me parece que es fundamental tiene que ver con las condiciones fiscales actuales, es decir, tienen que garantizar que el Estado siga funcionando y que tenga credibilidad, ese es el punto. Que tenga el Estado guatemalteco credibilidad para poder obtener la ayuda financiera, ya sea por la vía de la recaudación, que se ve difícil, o por la vía de los préstamos internacionales, o la colocación de bonos que pueda garantizar el financiamiento para llegar al 14 de las 14 y poder entregar el mando. Me parece que es una dupla, digamos, presidente y vicepresidente, que llegan en un momento histórico, que la historia política les da el beneficio en este momento de la duda, de confiar en ellos como ciudadanos probos, como ciudadanos honestos, como ciudadanos que han cumplido un papel importante desde sus diferentes frentes de trabajo y que obviamente en este momento encarnan la figura de la concertación. Eso es muy importante. Ninguno de los dos polarizó. Inclusive Alejandro Maldonado Aguirre, cuando es electo vicepresidente, fue precisamente la figura de la despolarización en una terna que tiene dos variantes y que en sus tres variantes generó polarización dentro del Congreso. Entonces me parece que hay un creer y un apostarle a este binomio que, bueno, va a marcar la historia, ya la está marcando y, bueno, tienen el gran reto de poder hacer aportes importantes para el Estado guatemalteco. Que creo que hoy en esa línea elegante que maneja el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, pues nuestro compañero Mario Rosales le daba una pregunta a él y él, pues con una elegancia diplomática, le decía, mire, hoy es el día del señor vicepresidente Fuentes Soria y no le voy a contestar, le voy a contestar más adelante si usted así lo quiere. Me pareció un acto pues correcto, tomando en cuenta de que era la designación de un hombre que llega al máximo puesto del Poder Ejecutivo tan solo por detrás de la presidencia, ¿no? Vámonos con Retos Fuentes, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice, oportunidad de hacer cambios profundos en Guatemala. Tienen apoyo del pueblo, hay que exigir a la burocracia. Alex nos plantea cómo restituir los hilos rotos entre el legislativo y el ejecutivo ahora con el nuevo binomio. Primero hay que esperar que se recomponga el legislativo para poder generar esos vínculos. Hoy se da la salida de 10 diputados, de una bancada. Va a haber una serie de movimientos a lo interno del legislativo que va a ser complicado, al menos diría yo que en la próxima semana, semana y media, para poder generar esos vínculos de confianza. Jorge, siendo un periodo de transición, debe de colaborar con el presidente en la política general del gobierno. Brandon, el nuevo vicepresidente, tiene en sus manos darle un nuevo aliento a nuestro país y no va a ser fácil, tenemos que ayudar. Marta, que Dios los bendiga a los dos, llegan sin deber a financistas, esperemos que logren limpiar el Ejecutivo de tanto corrupto. Sergio, con una trayectoria oscura, el verdadero reto es no ser el vicepresidente de Guatemala. No olvidemos su pasado en la Universidad de San Carlos. Bueno, Lee Castillo ha trabajado y sí ha sido parte de la Universidad de San Carlos de toda su vida, sí. José nos plantea, leyendo su trayectoria, la verdad, es una persona con muchísimo conocimiento, esperemos que en este corto tiempo lo haga bien. Félix, hay tremenda prueba con la aprobación del presupuesto 2016, con lo que vimos hoy en la designación del vice, ojo allí. Rosario, son los de volver a instalar un poco de credibilidad en la vicepresidencia para hacer una transición adecuada. Celio nos plantea coordinación e integración del gabinete de manera eficaz, énfasis en salud, educación y lo financiero. Y Josué, que haya soluciones pronto. Primero hay que instalar ese gabinete. Sí. El doctor Maldonado ya había solicitado, cuando fue juramentado hace 13 días, pues que todos los funcionarios públicos pusieran a disposición sus cargos. Creo que a partir de mañana ya veremos algunas de esas pláticas que se han tenido avanzadas con notables de la sociedad como para poder ejercer algún cargo público
de manera transicional, 4 meses. Licenciado Edgar Ortiz. Cristian, Juan Carlos, buenas noches. Otro día especial, como estamos acostumbrados ya en los últimos meses, ¿no? Confieso que sí, no esperaba el nombramiento del licenciado Fuentes. Cuando estaba viendo el desarrollo de la votación, vi 79 votos para Raquel Zelaya y dije, ya está. Pero luego nos contaban 8:45 algunos diputados que como que el swing vote, digamos, se salió justamente en ese momento para evitar llegar a los 80 y no se consigue finalmente el nombramiento. Y pues en una segunda ronda, cuando descartan a Medrano, resulta electo el licenciado Fuentes Soria. No lo conozco mucho, no puedo hablar demasiado de su perfil, más allá de lo que uno se fue enterando conforme fue presentada la terna. Entiendo que es un hombre, digamos, con una buena capacidad de negociación, eso yo creo que es positivo. De hecho, al escucharle hablar se nota un semblante de mucha serenidad, eso yo creo que es muy valioso en una época de transición, como le llamabas, Cristian, que de hecho lo es, ¿no? Por todo lo que ha sucedido. ¿Qué esperaría yo del gobierno de transición, por así llamarlo? A mí me gustaría, y yo creo que el presidente Maldonado Aguirre ya lo reflejó en algún momento, un mensaje implícito de austeridad. Yo creo que eso es muy importante, aunque sea simbólico, porque yo creo que es un momento en el cual el Estado ha perdido muchísima credibilidad. La corrupción, más allá de la inoperancia del Estado, también ha golpeado fuertemente las finanzas del mismo, y hay un desorden absoluto, digamos, en todas las arcas del Estado. Y la moral del tributario, ¿no? Eso está destruido, eso está por los suelos, con lo cual, digamos, los temas presupuestarios serán financiados con deuda, porque reforma fiscal, si no es para abajo, en este país no puede ni debe ocurrir. Así de sencillo, ¿no? Me gustaría, digamos, un mensaje de austeridad, digamos, porque ya había planteado y había solicitado al presidente Maldonado Aguirre la puesta a disposición de los ministros que entonces conformaban el gabinete sus cargos, ¿no? Y es muy importante que juntos, presidente y vicepresidente, puedan designar apropiadamente y organizar los 14 ministerios del Estado para ordenar un poco la casa. Yo creo que esa es básicamente la función. No podemos pedirle tampoco milagros y mil cosas al binomio que está actualmente, porque hay muy poco tiempo. Ustedes y yo no sabemos cómo encuentran los ministerios, es que eso se habla muy poco. ¿En qué condiciones están? Pero ¿en qué condiciones están? Recordemos que el Ejecutivo es un órgano primordialmente de gestión. Claro. De ejecución, pues se llama Ejecutivo. ¿Cuál sería el paso principal? A mi parecer, hacer una gran auditoría de Estado. Eso, exactamente. O sea, hacer una gran auditoría de Estado y a partir de él construir, o sea, decir, mire, lo que se encontró fue esto, nos quedan un mes y nosotros lo que le vamos a entregar al menos es los basamentos de qué hay para que usted tenga una posibilidad de ordenar su plan de gobierno a eso, ¿no? A mí eso me encantaría, que haya una suerte de auditoría, digamos, y de inventario de las condiciones, situación financiera y patrimonial de los ministerios, que estoy seguro que no la hay. Nosotros sabemos que una ley de servicio civil, que es básicamente un chiste, pues lógicamente habrá plazas fantasmas, mala asignación de personal, un exceso de gasto público, digamos, por materias meramente de gestión. No sabemos cuántos puestos están presupuestados que a lo mejor están de más. Eso hacerlo ver es muy positivo, sobre todo para gente fresca que viene de fuera, que quiere ordenar la casa. Yo creo que eso es lo más valioso que podemos esperar de ellos. Lo demás, pues, se verá en el camino. La negociación es importante, sobre todo, digamos, tejiendo de nuevo los hilos rotos entre el Congreso y el presidente, aunque yo entiendo que el presidente lo dice por la designación de la terna, ¿no? Yo creo que él se sintió fuertemente ofendido cuando se le dijo, digamos, con justa razón, claro, con justa razón, que esto es una cosa de barrio bajo, ¿no? Barrio bajera de algunos diputados, no todos, porque por supuesto no fueron todos, pero una cosa barrio bajera, vente a negociar públicamente. Venga y tomémonos un café. Sí, eso es barrio bajero. No tiene otra, perdón, pero es que eso es, no tiene otra palabra. Y yo creo que él contesta, digamos, apropiadamente, con toda la elegancia del caso. Yo ya cumplí. Ahí está la terna. Vuestro trabajo lo han cumplido hoy y bueno, por ahí yo creo que sería el primer paso, ¿no? Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Retos Fuentes como nuestro hashtag. Hablamos acerca de los retos que afronta el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Nos dice, siendo un binomio de transición, si hicieran algo por Guatemala, ¿podrían postularse como presidenciables en otro periodo? No. No, la Constitución dice que quien ocupase el puesto en cualquier tiempo, o sea, no habría la posibilidad al menos del doctor Maldonado.
Juan nos dice, con que mantengan la estabilidad para la transición sería suficiente, las reformas a la ley electoral sería un plus. Claro. Maripaz, hay que apoyarlos porque están recibiendo un gobierno desastroso y hecho un desorden. Retos Fuentes, y que Dios los guíe. Nos dice Alvarado Corado, el tiempo de transición es muy corto para hacer mucho, pero esperamos ver algo. ¿Cómo es que es difícil la recaudación? Pago mis impuestos, sea el gobierno que sea, se roben o no el dinero. De acuerdo, hay algunos que lo hacemos con esa disciplina, pero también una disciplina dolorosa, ¿eh? Y hay muchos que alaban a aquel que los evade, lo cual tampoco se vale. Ajá. Robin nos dice, mayor reto será hacer que la ciudadanía confíe en sus dirigentes y tenga credibilidad. El doctor Zavala, como una persona honesta y preparada, es un gran reto ese abastecimiento de salud pública y educación. Mario, en 4 meses se puede empatizar con el pueblo e influir en el mismo para continuar el proceso de cambio, es lo que nos dice Mario. Mario Manuel, yo si fuera Fuentes Soria me pondría a llorar, qué difícil tarea. Creo que no hay tiempo para llorar, Mario Manuel, ojalá que... Los retos son muy grandes. Sí, cualquiera que reciba el apoyo de diputados hay que tenerle desconfianza, todos lobos de la misma loma. A ver, creo que hoy fue a cualquiera que designara hoy el Congreso iba a tener un grado de legitimidad alto por su trayectoria de vida. Claro. O sea, el doctor Medrano, la doctora Zelaya y el doctor Fuentes Soria, los tres son grandes notables de la sociedad guatemalteca. Y yo creo como ciudadano, que en algún momento tenemos que quitarnos esa idea de que aquella persona que llega al servicio público poniendo en juego su nombre y su honra, no se le debe de valorar. Creo que es un gran error, porque eso no nos permite llevar a las grandes personalidades, a los grandes nombres, a los grandes intelectuales, a darle parte de su servicio a la patria, un tiempo al menos. Esteban, un reto para el vicemandatario es ser transparente, idóneo, neutro y honesto. Enmer nos plantea, los nuevos mandatarios deben de aprovechar su bancada mayoritaria, la población. Iraí, su único reto por la naturaleza del gobierno es la seguridad, calma institucional y la tranquilidad de los próximos 4 meses. Yo sí creo que, a partir de lo que dice Iraí, creo que sí, lo primero que habría que hacer es eso, no tener una suerte de auditoría, poder decirle al gobierno que tendrá, sí, 4 años para ejecutar, mire, esto hay, claro. Así está la situación y de manera honesta le entrego lo que pude ver en estos 4 meses. Lick. Yo quisiera partir del tuit que nos manda Dea Chacón, que me parece muy importante porque es parte del debate que hemos tenido en este espacio. El mayor reto es devolver a la presidencia su dignidad. Sí. Eso por esa misma razón, en este mismo espacio, reiteradamente le pedimos la renuncia a Otto Fernando Pérez Molina, que se tardó en renunciar. Y el argumento era precisamente ese. Otto Pérez Molina estaba vaciando de contenido y dignidad el cargo de la presidencia. No era pedirle la renuncia por la dignidad de él como persona, por su dignidad de ser humano, sino por la dignidad del cargo que representa la unidad nacional. Y me parece muy interesante, estimados colegas, que el espíritu general en los tweets es de respaldo y apoyo a un gobierno de transición que llega sin partido. Esto es muy importante, digamos. Los dos, tanto el presidente como el vicepresidente, llegan sin partido. Sin operadores. Llegan sin bancada en el Congreso. Claro. Había un tuit que señalaba, hay que desconfiar de cualquiera que reciba apoyo de la 7ª legislatura. Bueno, es el único mecanismo que existe. O sea, si queremos que las cosas funcionen dentro del sistema constitucional, del orden constitucional, había que obligadamente pasar por el Congreso de la República. Pero llegan sin bancada. Pero un elemento importante que lo resaltan los tuiteros, llegan sin financistas y sin compromisos con financistas. Eso les da la posibilidad de recuperar la dignidad del cargo. Yo, más que grandes resultados en la política pública, me parece que el reto más trascendental de ese binomio es garantizar llegar al 14 de enero del 2016 a entregarle al nuevo poder ejecutivo electo por la vía democrática
un Estado que, aunque va a estar en condiciones muy complejas, se dé una transición dentro del orden constitucional. Eso yo creo que es el gran reto que tienen. Yo no me preocuparía en tratar de obtener grandes resultados en política pública, ni hacer mover una maquinaria de un Estado que está perforada, ya lo vimos, por una camarilla, por una estructura criminal de la cual sus dos principales cabecillas, expresidente y exvicepresidenta, están tras las rejas. Y creo que mucho de la corrupción que persiste dentro del Estado estaba directamente amarrada a ellos dos. En ese Estado tienen que operar estos dos ciudadanos que se han atrevido, valga el reconocimiento del valor que tienen de asumir el Estado en estas condiciones. Pero otro elemento importante que creo que es valioso al debate, tienen en este momento respaldo social. Un tuit lo planteaba y decía, bueno, son electos con el respaldo del pueblo. La gente cree en ellos en este momento. Y como debemos recordar, obviamente, que la soberanía que radica en el pueblo es delegada a los tres poderes de Estado para que ejerzan la administración del Estado, en este momento lo que está haciéndose es operando ese sistema. Los retos son grandes, los retos son innumerables, pero lo más importante que se espera de ellos es que representen la unidad nacional de aquí al 14 de enero. Vámonos a las redes, estamos con Retos Fuentes, como nuestro hashtag de la noche. Axel nos dice que se bajen el sueldo y así dejan un buen legado. A ver, ya el doctor Maldonado ofreció sus gastos de representación para apoyar a instituciones que velan por el adulto mayor. Hoy el doctor Fuentes pues decía que él estaba dispuesto a dar el 50% de su salario. No es cuestión del salario, Axel, de verdad. No es cuestión del salario del presidente o del vicepresidente, es ser probos en la ejecución de su trabajo. O sea, eso es más si importante. usted como país de verdad no piensa en tener una burocracia profesional, en tener una burocracia bien pagada y ordenada, pues va a seguir teniendo pues falencias basadas en corrupción, basadas en ese tipo de prácticas. Lo más importante es poder fiscalizar a las instituciones, que las personas que lleguen sean las mejores. La meritocracia debe de ser nuestro legado, no si ganan 35,000 quetzales un ministro o no los gana, o si gana 117,000 quetzales el presidente o no los gana. Claro. El tema es más profundo que eso, es construir una nación más allá de cuál sea el salario. Yo sí no coincido con la visión esta de que si se bajan el salario van a llegar los mejores. Y el impacto es muy... No lo creo, de verdad no lo creo. Imposible robustecer en 4 meses un ejecutivo en erosión desde hace 30 años. Basta lijar, aspirar, encerar, pulir y entregar. Es lo que nos dice Raúl. Cayo nos dice, solo queda pensar positivo y creer que una vida buscando esta oportunidad como para que nos queden mal. Nos dice Josué, ojalá que en estos meses que quedan no robe este presidente, es lo que nos plantea Josué. Oscar, si de verdad quieren trabajar, en poco tiempo pueden hacer mucho. Toño nos dice, colocar profesionales probos y honestos en diferentes ministerios que dependen del Ejecutivo y que no estén mal señalados. Jorge, siendo realistas, el periodo es corto y de transición. Debe con el presidente ordenar el Ejecutivo, y nos muestra esta fotografía del vicepresidente Fuentes Soria. Yuri, breve, institucionalidad de la vice, nuevo presupuesto, reforma política del Estado y transición, suficiente, es lo que nos dice el activista Yuri Menini. Lograr rescatar la situación del país en 4 meses es muy difícil, casi imposible, pero más de algo se logrará hacer. Alex, ¿quién estaría a cargo de auditar este barrio bajero? Es lo que nos dice Alex. Que apoyen con todos los recursos posibles al Ministerio Público y a la CICIG. Bueno, creo que en el caso de CICIG el apoyo lo tiene de la comunidad internacional, en el caso del Ministerio Público pues ha sido bien ganado a partir del trabajo. Lee Cortés. Varias cosas ahí. Cuando mencionaba el mensaje de austeridad lo decía justamente porque digamos, la corrupción, yo lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Recordemos siempre que es el síntoma. Es como cuando uno tiene una infección, uno le tiene dolor de cabeza, malestar, sueño.
Pero obviamente la enfermedad no es el sueño, no es el malestar, no es el cansancio, es una infección, una causa real que causa un desbalance en tu cuerpo. Pues lo mismo es la corrupción. La corrupción es simplemente el resultado de la disfuncionalidad sistemática, digamos, del aparato estatal. Y ahí a veces, digamos, caemos en la tentación, ¿no?, de pensar que el cambio de caras, el cambio de rostros es simplemente la solución. Yo estoy seguro que por muy probo que sea Alejandro Maldonado Aguirre y el vicepresidente, es imposible acabar la corrupción con dos caras, digamos, modestas y honestas a la cabeza. Entonces ahí hay que tomar en cuenta y hay que maximizar esfuerzos en cuanto a lo que tienen que ser las medidas correctas, creo yo, para evitar la corrupción. Los problemas sabemos que son muchos en el Estado de Guatemala. Seguro. Pero yo focalizaría esfuerzos en dos temas, digamos. Servicio civil. Por eso pedía yo la auditoría. Habría que hacer un estudio sistemático de la cantidad de puestos otorgados a dedo, sin criterios técnicos y además sin criterios de eficiencia, porque encima multiplican el personal de los despachos, de las dependencias. Quien creo que hizo el mejor análisis, al menos que yo he visto al respecto, es el licenciado García Lara, ex candidato a la presidencia por parte del partido Todos y además expresidente del Banco de Guatemala. Él hace un análisis muy técnico acerca de la cantidad de puestos que pueden reducirse dentro del Estado de Guatemala para eficientar. Es muy interesante y por supuesto creo que en esta situación pues habría que reconocerle al licenciado García Lara ese trabajo. Y por cierto, a los compañeros y amigos tuiteros que me están diciendo que yo me equivoqué, es correcto, entiendo, yo no soy abogado, pero entiendo que el periodo por el cual debe estar un presidente es de al menos 6 meses. 6 meses en otro caso dicen 2 años. Pido perdón por el error que cometí y bueno, clic. Sí. Eso lo decía porque el servicio civil es básicamente la sangre, la gasolina de la corrupción en algún sentido, no en todos. Hay mucho más tela que cortar. Justicia, Contraloría, lo que ustedes quieran. Pero por lo menos implementar una profesionalización de la burocracia sería, primero, un paso a futuro para fortalecer un Estado moderno del que a veces, digamos, no está completamente desarrollado en nuestro país. Y en segundo lugar, a quitarle al gobierno que venga y atarlo de pies y manos, porque eso es lo más importante. ¿De qué va a servir todas las protestas, las renuncias, para que, digamos, el otro gobierno tenga otra vez la bandeja de plata servida? Se nos va a olvidar en 6 meses. Y claro, una cosa es que si sigue acusa al presidente y le pidamos la renuncia, pero otra muy diferente es que estén succionando, digamos, del Estado miles de millones de quetzales en recursos por puestos fantasmas o pago de favores políticos. O pago de favores. Eso no se ve. Eso es difícil que se vea y que lo fiscalice el ciudadano. Ojo, es que hay costos ocultos que no son, digamos, de conocimiento público. Entonces, eso yo creo que sería una reforma muy valiosa, ¿no? La segunda, no sé si la diplomacia, digamos, del binomio alcance para negociar una buena reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que obviamente se fue, digamos, transformando y mutando en el Congreso como todo proyecto de ley que entra, ¿no? Entonces, sería la segunda. Pero y que todavía le faltaban las reformas de curul, que esas, oiga, esas son duras. Entonces yo creo que reforma electoral es muy ambicioso, reforma de justicia es muy ambicioso. Yo me quedaría servicio civil, que es algo concreto, contrataciones del Estado, y por ahí una buena mancuerna en cuanto a la negociación del presupuesto general de ingresos y egresos, que es un tema muy delicado. Pero mi estimado Edgar, fíjate que ahí yo separaría, digamos, entre la figura del presidente, que tendría, digamos, mayores retos en materia de generar esa gestión entre ejecutivo y legislativo, de la figura del vicepresidente, porque, digamos, la figura del vicepresidente, definidas sus funciones, concretamente en el artículo 191 de la Constitución Política, tienden a ser más funciones de orientar digamos, las reuniones del gabinete de gobierno, de encargarse de la política exterior. Creo que el primer gran reto es cumplir con las funciones constitucionales del cargo, digamos. Y luego el presidente creo que tendría la gran oportunidad histórica, mi estimado Edgar, de poder generar ese vínculo con el Ejecutivo para poder impulsar esa agenda de reformas mínimas que le permitan al próximo gobierno tener gobernabilidad y construir transparencia en torno a la gestión pública. Pero el vicepresidente creo que está más en una función de apoyo al presidente y este artículo constitucional define claramente cuáles son sus prioridades. Vámonos a las redes, estamos con Retos Fuentes como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el señor Mac: yo creo en mi presidente y vicepresidente. Creo que para que el pueblo siga confiando en esta pareja, que pongan nuevos ministros, más de lo mismo nos llevó, no más de lo mismo que nos llevó
Retos Fuentes, bueno, creo que eso es Es un reto grande. Es inexorable. Por ejemplo, ¿a quién pondrían ustedes de ministro de Salud en este momento? ¿O a quién quisiera tomar ese? De esto vamos a platicar ahorita. Jennifer nos plantea, el presidente Maldonado les está enseñando cómo trabajar sin negociaciones, respaldo total de los ciudadanos. El extraordinario cineasta Mendel Samayoa nos dice, la verdad hay que tener muchos para recoger un estado ametrallado por corruptos y entrarle a enfrentar la lacra yacente, es lo que nos dice Mendel Samayoa, a quien saludamos desde este espacio. Nos dice, no hay tiempo ni para salud, educación o ambiente, foco en una sola cosa, reformas, pongan pilas al legislativo, es lo que nos dice. Es que ahí tampoco, si nos ponemos en ese punto en el que nos habla J.M. Pivar, yo lo entiendo y me parece lógico, pero es que no depende ahí del Poder Ejecutivo, ahí sí claro. Es una situación netamente del Congreso que va a tener su propia dinámica en estos próximos 4 meses. 4 meses para cerrar las puertas a los nuevos embates de la corrupción. El Ejecutivo tiene el voto de confianza de Guatemala, dice Alejandro. Uno de los pilares que garantice la transición es negociar o presentar un presupuesto 2016 elocuente. Bueno, el proyecto ya fue presentado, creo que habrá una revisión por parte de los nuevos mandatarios del Poder Ejecutivo. Solo quisiera de pronto hacer una acotación a ese tuit. No tenemos que tomar por negativo la negociación. De hecho, el Estado se basa sobre la negociación política. Elegimos a un presidente y elegimos a un Congreso. Es diferente la negociación a la negociación espuria y oscura. Claro. A la transacción. Exacto. A solo transar, digamos. No es lo mismo la negociación política, que para eso elegimos representantes, que transar políticamente, digamos, que ahí sí es, digamos, el cambio burdo de beneficios, de tráfico de influencias, beneficios patrimoniales, etcétera, etcétera. Digamos, ahí eso está claro que es lo que está rechazando la población. Y la mayoría de esas acciones en este momento están bajo la lupa. Claro. Me parece que cualquier acción de esas, y de hecho lo señalábamos acá, que de pronto cuando algunos diputados dicen, bueno, es necesario que haya una comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, era referirse precisamente a establecer esos canales de comunicación para la negociación política. Claro, ahorita cualquiera que se atreva a hacer una transacción o una negociación espuria, no solo va a quedar evidenciado. Una tranza, digamos. Así de claro. No solo van a quedar evidenciados, sino señalados, y obviamente el costo político en un momento como el que estamos viviendo, de un error de esa naturaleza, se lleva el resto de la trayectoria política. Como el cometido por los diputados que hablaban de que se venga a sentar con nosotros. Era una falta de clase política, ¿no? Vamos a cerrar hasta aquí el tema, 10:42. Vamos a ir a la pausa y al regresar, pues llegamos a las conclusiones. Estamos a las 10 p.m. con Retos Fuentes. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Estamos presentando a las 10 p.m. Nacional e internacional. Pase una excelente noche. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Retos Fuentes como nuestro hashtag. Carla Moscoso nos retuitea un mensaje de la ingeniera María del Carmen Aceña. Los retos más importantes del nuevo binomio son ordenar la casa, operar el Ejecutivo y promover un presupuesto 2016 austero y realista. Nos dice también, el nuevo gobierno tendrá muchos retos. Mucho ojo a los diputados. Se les acabó las bancadas a trabajar por Guatemala. Dani, apoyar al presidente para terminar de conformar el gabinete. Mario nos dice, siento que el nuevo vicepresidente carece de experiencia y sus respuestas son ambivalentes. Bueno, de experiencia creo que no carece, de verdad. Está empezando, es el primer pues, día. Sí, pero decir que a un hombre con esa trayectoria carece de experiencia, pues creo que habría que dar el beneficio de la duda. Matizarlo, ¿verdad? Mario nos dice, cuando tomaban el cargo los diferentes
¿Cuándo tomarán el cargo los diferentes y nuevos ministros, viceministros, directores? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ya están las cartas de prácticamente todos los secretarios y ministros de Estado y viceministros de Estado a disposición del presidente de la República, quien pues seguramente estará planteándole la posibilidad a quien él considere la mejor opción de ocupar esos cargos. Que hay que entender que no ha de ser fácil. O sea, si usted es un notable de la sociedad guatemalteca, que vengan y le dicen, mire, deje lo que tenga que hacer para conformarse en el servicio público 4 meses, usted dice, mire, yo puedo dejar mi trabajo 4 meses en tal asesoría o en tal empresa o, vamos, en lo que fuese. Seguramente va a tener su actividad. Creo que la carta de negociación, tanto del doctor Maldonado como del doctor Fuentes, será decir, mire, yo también dejé lo que tenía que hacer por estos 4 meses a sumarle el país. Creo que será su mayor carta de negociación. Lic Ortiz. Yo concluyo diciéndolo, un poco refrendando lo dicho en el bloque anterior. Yo creo que el tema digamos, el mensaje que mandaría la austeridad, el ordenamiento de la casa, una negociación, digamos, prudente del presupuesto de la nación, son temas absolutamente importantes. La mancuerna y la figura del vicepresidente es importante, lo decíamos, por un presidente sin bancada, porque obviamente no son electos el binomio por elección popular, y eso pues obviamente dificulta un poco la negociación, pero de todas formas también hay un peso, un televidente pues por ahí decía un poco, la bancada somos el pueblo, decía, ¿no? La bancada mayoritaria. Hay que aprovechar un poco ese impulso que hay para dejar un par de cositas hechas en el caso del presupuesto. Yo quiero recordarles a ustedes que realmente es preocupante la forma en la que se ha venido manejando las finanzas del Estado, cuando uno ve, por ejemplo, la composición en las 3 grandes partidas del presupuesto nacional. Uno ve que la proporción a la que crece el gasto de funcionamiento del Estado es altísima, ¿no? O sea, se ha ido carcomiendo el gasto de inversión y el que más ha crecido ha sido el de funcionamiento junto con el de la deuda, al punto que estamos básicamente endeudándonos para pagar servicio de deuda. O sea, es una cosa, digamos, absurda, ineficiente y peligrosa en el mediano plazo, no digamos en el largo, pero en el mediano, porque Guatemala ya tiene problemas financieros suficientes como para darse el lujo de continuar en esa dinámica. Así que los elevados costos de funcionamiento pueden negociarse, digamos, en el muy corto plazo con una, digamos, limpieza de la casa, ordenando los ministerios, ordenando los despachos, las direcciones. Obviamente no hay tiempo para probablemente renegociar pactos colectivos, ni tampoco creo yo que hay cintura para eso, o sea que es un tema que yo no creo que vaya a entrar en la discusión, pero sí ordenar la casa. Y segundo, el servicio civil, lo decía yo, porque es una reforma que con muy poco se puede lograr mucho. No hay necesidad incluso casi de modificar la ley de servicio civil para profesionalizar burocracia, más que unos artículos, un par de ellos, y algunos, digamos, directrices a nivel de reglamento, que harían una gran diferencia ustedes para atarle las manos de verdad al gobierno que recibamos en la próxima, porque algún paso hay que dar. Yo no creo que sea prudente, digamos, en estos 4 meses hacer reformas tan de fondo, tampoco hay ni el tiempo, ni la disponibilidad, ni tampoco los recursos para hacerlo, pero sí estas pequeñas cambios que harían grandes diferencias para el gobierno que sea electo y que tome posesión el 14 de enero, ¿no? Yo coincidiría en gran parte de lo que plantea el licenciado Ortiz y quisiera dejar el mensaje de que el Estado de Guatemala no es una agencia de empleos, es de verdad un proceso de meritocracia por el cual se puede acceder al servicio público, hacer una carrera del servicio público, no carrera venir, administrativa. Sacar todo lo que pueda para poner a aquellos que pegaron desde stickers hasta llevar gente. De verdad, no ese es el sentido del servicio público, Lic. Yo de pronto quisiera retomar a partir del comentario que hace Juan Carlos. He tenido la oportunidad de trabajar y de ver trabajar al doctor Alfonso Fuentes Soria, a quien le tengo un gran respeto y admiración. Es un hombre muy humano. Y en la línea de lo que planteaba Juan Carlos, él hará unos meses, en una de las reuniones nos presentaba cómo él hizo campaña para llegar a ser rector cuando fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y nos sacó unos trifoliares fotocopiados y nos contaba, digamos, que su estrategia de campaña fue caminar el campus universitario entregando él esos trifoliares. En esa época no habían grandes derroches de dinero, era una forma de acercarse a la comunidad universitaria y que la comunidad universitaria conociera su plan de trabajo. Es un hombre que creo no es de esos que llevan estilos de vida ostentosos y que van a aparecer de la noche a la... Claro, hay ciertos parámetros de seguridad que deberá observar a partir del cargo que ha sido impuesto, pero es un hombre que transmite la honestidad, es un hombre que me parece ha demostrado con su trabajo
los puestos que ha ocupado y los espacios que ha tenido. No ha utilizado, por lo menos no que yo recuerde, esas estrategias de pegar stickers y cosas, sino es un hombre que tiene la posibilidad, y aquí vengo a recuperar un tuit que me enviaban, que nos compartían algunos de los tuiteros, que me parece que este binomio tiene la posibilidad de demostrar lo que es ser estadistas y no meros gestores de negocios. La mayoría de los presidentes electos les ha tocado ser gestores de negocios por las cuentas que tienen que pagar a sus financistas y por los compromisos económicos que tienen que honrar una vez que, bueno, honrar yo creo que es una palabra que les queda grande, pero que les toca retribuir cuando llegan al... Tienen que cumplir, que no es honrar, es cumplir. Cuando llegan al poder. En este caso, esa independencia financiera que les da este binomio, el no responder a esos financistas tradicionales o a esas tranzas que se dan y que muchos tienen la experiencia de cómo moverse en ese ambiente, eso les da la posibilidad de en 4 meses poner el ejemplo de lo que significa en Guatemala ser estadistas y no meros gestores de negocios públicos. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Juan Alfonso Fuentes Soria fue designado hoy como vicepresidente de la República para el periodo que culmina el próximo 14 de enero del 2016. De contarle que 10 diputados se declararon hoy independientes, en su mayoría provenientes de la bancada Libertad Democrática Renovada, líder. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, invitó a la Casa Blanca a un joven musulmán que construyó su propio reloj y que fue confundido por un maestro con una bomba. Y actividad en la UEFA Champions League, que ya jugó el Fútbol Club Barcelona. Le siguen achacando errores a su guardameta. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias a usted por ser parte de este proceso de debate ciudadano, de construcción de ciudadanía. Edgar Ortiz, Cristian Castillo, Juan Carlos Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.